Hola. Quería hablar acerca de la salida de DirecTV. Dije que iba a ser un hilo, pero sentí que el formato no era el adecuado porque hay mucho que decir. Así que bueno, aquí estamos. Fíjense, este tema es terrible. Es terrible tanto para el que pierde el servicio como para los que no lo utilizamos. Bueno, y en primer lugar es porque la mayoría que no lo utilizamos conocemos por lo menos una persona que sí lo usa. Y vemos por lo que están pasando en este momento. Pero también hay otras razones, un poco más profundas, un poco más complejas. Y quisiera hablar de solamente dos, hay muchas, pero solamente dos razones por las que siento que esto pega más duro en el alma que, por ejemplo, el tema de la gasolina. La primera razón es porque la televisión, para bien o para mal, se había convertido en un hábito cotidiano del venezolano. En un país de incertidumbre, en un país donde nunca sabes con qué te vas a encontrar cuando sales, en un país donde revisas Twitter todas las mañanas porque no sabes qué tragedia nueva se viene encima, donde no tienes garantía de agua, no tienes garantía de luz, no tienes garantía de comida, no tienes garantía de medicina, no tienes garantía de nada. La televisión era un espacio de cotidianidad. Siempre, a la misma hora, podías esperar ver una novela, un partido, Caso Cerrado o Los Simpsons. Esa estabilidad, aunque ustedes no lo crean, es importante. Porque los seres humanos somos criaturas estables. Nos gusta la estabilidad. Nos gusta saber que estamos pisando piso. Y usted dirá, bueno, pero se puede ir la luz. Y tienes razón, pero ahí es donde viene el asunto. Si se va la luz, es problema de la luz, del servicio eléctrico. ¿Ok? Pero aunque se fuese la luz, tu rabia era que el programa seguía estando allí. Y hay algo esto es algo increíblemente importante. La televisión para muchos era una ventana para un mundo que está allá afuera. Un mundo estable, un mundo, vamos a llamarlo, más civilizado. Para las personas que nacieron después de 1998 y que no han tenido la oportunidad de viajar, su único contacto con un mundo occidental donde hay servicios básicos, donde las personas pueden pasar un día sin preocuparse porque les falte el agua o porque les falte una medicina, es en la televisión. La televisión, no solo en su regularidad, sino también en su contenido, es un recordatorio de que hay un mundo allá afuera que no tiene que comportarse bajo las mismas normas o bajo la misma incertidumbre en la que se comporta nuestro mundo. Ese es un punto importante. Piense usted que ahorita hay una cantidad importante de personas en Venezuela que no tiene o no tenía otra manera de informarse que no fuese DirecTV. Y si esas personas no han contactado a nadie hasta ahora y no tienen ni canales del Estado porque no les llegan y no tiene televisores, no tiene este teléfono celular porque no tiene la plata para comprarlo, ni tiene internet, obviamente, en este momento esa persona no entiende por qué su servicio de DirecTV no está funcionando. Eso es aislamiento. Eso es desconectarse del mundo. Entonces, por un lado, tenemos esa ruptura con un sentido de lo cotidiano y un sentido de lo habitual y un sentido de lo regular que nos brinda una cierta estabilidad que, señores, es indispensable, señoras y señores, es indispensable, indispensable. Lo segundo es que Venezuela no es un país fácil. Estas incertidumbres no hacen que este sea un país fácil. Yo lo he dicho muchas veces. El gran logro de Venezuela es robarnos la sensación de que tenemos control de nuestra vida. Del gobierno, ¿no? Cuando yo voy a la calle
y no consigo lo que estoy buscando, cuando se me va el servicio de internet, cuando se me va el servicio de agua. Llega un punto en el que me doy cuenta que no tengo control sobre esto y me habitúo a ello. Eso es profundamente doloroso y la incertidumbre es muy difícil y muy costosa de manejar a nivel psicológico. Eso significa que necesitamos recargar las baterías. Y recargar las baterías significa de repente llegar a la casa a ver un programa de televisión. Así sea CSI, así sea cualquier tontería que pongamos en televisión, donde simplemente podamos apagar un rato el cerebro y dejar que la psique repose, ¿no? Dejar de pensar un rato. Porque en Venezuela, aunque usted no lo crea, en Venezuela no hace falta pensar, hace falta pensar menos. Lo que pasa es que no estamos preocupados de grandes preguntas, estamos preocupados de dónde consigo la comida hoy, dónde consigo la medicina hoy. Eso también es pensar. Nuestros ciclos de procesamiento de nuestra PC está ocupada está ocupada sobreviviendo. Entonces, sentarse un ratico a ver televisión es una manera perfecta para apagar un poco el CPU y dejar que recargue la batería. Ahora mucha gente se está quedando sin eso. Igual que hay padres que se están quedando sin programación para sus hijos. Y peor, ¿cómo le explicas tú a un niño que ya no puede ver Bob Esponja, o que no puede ver Doki, o que no puede ver Peppa Pig, o lo que sea? O sea, ¿cómo se lo explicas? ¿Qué le dices? Bueno, no, hija, es que tú vives en un narcoestado y bueno, bueno, eso. O sea, es difícil, es muy difícil. En ese sentido, claro, aquí yo no puedo hacer una lista completa de todas las razones. Cada uno de ustedes sabe muy bien qué significa la televisión para ustedes. Y yo no tengo ni la potestad ni la capacidad para saberlo, para conocer todas sus razones. Pero sé que para cada uno de ustedes que les duele, esto es importante de alguna manera u otra. Y gran parte de eso tiene que ver con el hecho de que la televisión es un hábito y se había convertido en un hábito de su vida. Un hábito que no se puede sustituir fácilmente. Dicen, no, bueno, lee un libro. Bueno, pero ya va. Ahorita en Venezuela, ¿quién consigue un libro? ¿En dónde? ¿Con qué plata? Y aunque lo consigas, ¿cuántas personas en Venezuela realmente tienen hábito de lectura? ¿Cuántas personas en Venezuela realmente saben leer? Y saben leer bien. Porque voy a usar una palabra que no me gusta usar mucho, pero es hablar desde una posición de privilegio, decir que la lectura es un hábito de recarga de energía, porque estás presumiendo que la otra persona tiene la misma capacidad de lectura que tú. Todos podemos ver televisión, por igual, no necesitamos ningún entrenamiento especial, más allá de saber cómo pasar canales y cómo subir y bajar el volumen. Pero para muchas personas, leer es un esfuerzo. Porque la educación, cierto sector de la educación, se encargó que eso fuese así. Por último, y cierro con esto porque no quiero extenderme, lo cotidiano está relacionado con lo que Berger y Lockman llaman los dados por sentado, los dados por hechos. Esas verdades que asumimos que son de base. O sea, las reglas básicas por las que creemos que opera el mundo, como el hecho de que el sol sale por el mismo lado todos los días, como el hecho de que yo me voy a parar y no me voy a convertir en una cucaracha a lo Metamorfosis de Kafka, como el hecho de que las otras personas me van a entender cuando yo hablo mi lenguaje, cuando yo hablo el mismo idioma. Todo esto son dados por hechos. Para mí, y esta es una opinión personal, DirecTV es un dado por hecho. Es un dado por hecho porque ellos, como empresa, al igual que Empresas Polar, al igual que muchas otras empresas en Venezuela, han sobrevivido la tormenta que ha sido este gobierno. Y esa supervivencia es un símbolo de estabilidad. Y es un dado, y se han convertido, para bien o para mal, en un dado por hecho. Incluso en las épocas de escasez, no era la ausencia de la Empresas Polar, de Empresas Polar, disculpen. No era la ausencia de Empresas Polar. Era que habían factores alrededor de Empresas Polar que limitaban la capacidad de llegar a esos alimentos.
La salida de DirecTV implica que se rompe un dado por hecho, porque se va a una empresa que por 20 años ha estado allí, que dentro de todo el caos seguía allí. Se rompe el mito de que hay algo que puede enfrentarse a este caos, a esta locura. Y es la ruptura de un dado por hecho porque desaparece un hábito de nuestra vida. Desaparece algo que dábamos por sentado, que era poder prender el televisor y que ahí iba a estar nuestro programa. Y eso es muy duro. Y es muy duro porque no hay ningún otro servicio en Venezuela que sea capaz de llegar a tantos hogares como DirecTV. Cierro con esto. Sé que para muchos lo que estoy diciendo suena simplista. Y en cierta medida lo es, porque dije, esto es un video corto. Y que sienten que las personas están sobredimensionando lo que estamos viviendo. A esas personas yo les digo, piensa por un momento que hay personas con depresión, personas con trastornos psicológicos, que utilizaban la televisión como un mecanismo para encontrar su centro. Un depresivo que de repente veía Friends y eso le daba una razón para estar allí. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con los abuelos que han perdido un factor de protección, como es el entretenimiento? Porque el entretenimiento es un factor de protección, no es una pérdida de tiempo. Entretenerse es una forma de resguardar la salud mental. ¿Qué va a pasar con esos abuelos que ahora le queda uno menos? Y cuidado si no le queda ninguno. Tú vas a ir a llevarle un libro. Tú vas a ir a jugar a juegos de mesa con él. Tú lo vas a sacar a pasear. No, ¿verdad? No. Allí es donde quiero ir. En este momento de crisis, me gustaría decir que nos toca ser empáticos. Y, bueno, de hecho lo estoy diciendo, tenemos que ser empáticos. Tenemos que entender por lo que está viviendo el otro. Y lo difícil que es para el resto de nosotros poder ayudar y acompañar a esas personas que más lo necesitan, porque todos nosotros estamos en modo de supervivencia. Y cada día más nos queda menos tiempo para nosotros mismos y mucho menos para poder brindar una mano amiga. Aunque tenemos que hacerlo. Entonces no es una frivolidad que la gente esté destrozada porque se le haya ido un símbolo de estabilidad. No es no es un infantilismo que la gente esté llorando porque se le fue un factor de protección y no saben qué van a hacer ahora. No lo es. No lo es. Es muy duro. Es muy duro. Y duele más que el tema de la gasolina y que el tema de la pandemia y que el tema de la falta de medicina, porque al menos eso se inscribe dentro de una crisis. Podemos decir, o hemos llamado a esas cosas crisis. Y ¿saben una cosa? La crisis es incierta, no sabemos cuándo comienza, no sabemos cuándo termina, pero dentro de una crisis está metido su propia noción de finitud. Es decir, la crisis es crisis porque acaba, por definición. Por definición la crisis es un tiempo, y tiempo implica un inicio y un final, que puede ser muy largo. En tal sentido, ¿cuántos de ustedes no están diciendo o no dicen activamente cuando se acabe la cuarentena, cuando haya gasolina, cuando consiga las medicinas, cuando consiga tal alimento? Porque dentro de nosotros está operando esta lógica, llámelo usted mecanismo de defensa si quiere, de que esto termina, que esto culmina, ¿no? Esto tiene un punto donde acaba. La salida de DirecTV no. No tenemos ninguna garantía de que regrese. No tenemos ninguna garantía de que nada venga a ocupar su lugar. No tenemos ninguna garantía de que un satélite espacial, de que un satélite de Colombia o donde sea nos mande una señal distinta. No tenemos garantía de nada de eso.
¿Ven lo complicado que es? Esto no es una crisis, es distinto a una crisis, es un duelo. Es igual que la muerte, algo que parece permanente. No lo es, ustedes lo saben, yo lo sé, y sabemos que con el paso del tiempo la gente lo va a reinterpretar, resignificar y encontraremos otras vías. Pero por ahora se siente así. Es duro, es muy duro. Entonces, bueno, nada, ¿qué consejo me queda por darles? Por favor, traten de ser empáticos, quiéranse los unos a los otros, respétense, ámense, entiendan las necesidades de los otros. Eh, Señores, ya nos queda muy poco, nos queda muy poco. No perdamos también la humanidad. Cuídense.